Hechos capítulo 8 y leeremos del versículo 4 hasta el versículo 25, aunque no vamos a tratar todos los versículos en esta mañana, pero así podemos ver bien el contexto de lo que queremos ver. Hechos capítulo 8, versículos del 4 hasta el 25. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: «Este es el gran poder de Dios». Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás». Respondiendo entonces Simón dijo: «Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí». Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Muy bien, vamos a tener una palabra de oración y entramos en el tema. Señor, te damos gracias en esta mañana que podemos reunirnos como iglesia local y en este momento concreto abrir las Escrituras y meditar, Señor, las verdades, preciosas verdades que encontramos en tu palabra. Oramos en esta mañana, Señor, que nuestros corazones puedan estar abiertos, nuestros oídos atentos y podamos escuchar y meditar en lo que vamos a considerar en las Escrituras, en este pasaje. Y tu Espíritu tenga bien enseñarnos, Padre, y ayudarnos en nuestra vida cristiana, en aquellas cosas que necesitamos. Pedimos tu bendición y nos encomendamos a ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ya hace algún tiempo, si recordáis, estuvimos viendo lo que sucedió en Jerusalén cuando hubo aquella persecución que hubo con motivo de la muerte de Esteban. Como muchos de los cristianos que allí residían en Jerusalén fueron esparcidos, tuvieron que salir huyendo de Jerusalén para salvar sus vidas. Y nos dice ese primer versículo que hemos leído, el versículo 4, «Y los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio». Esta es la realidad de lo que aquellos creyentes que amaban al Señor fueron sembrando esa semilla del Evangelio allí donde quiera que pasaban. Y entonces es cuando entra en escena Felipe. Estuvimos viendo en la última predicación quién era Felipe. Era uno de los 7 siervos que fueron escogidos para servir a las mesas cuando hubo aquel problema en la iglesia en Jerusalén. Pero entra aquí en escena Felipe por la acción o por la obra evangelizadora que llevó a cabo, que es un poquito lo que vamos a ver en esta mañana.
Vimos quién era Felipe y vimos quiénes eran los samaritanos. Si recordáis, hicimos un repaso histórico a través de las Escrituras de quién eran los samaritanos y por qué había esa enemistad entre el pueblo judío y el pueblo de los samaritanos, y esa rivalidad, tanto cultural como religiosa como social. Los unos a los otros no se trataban, no se llevaban bien. Habían diferencias y había barreras culturales que vamos a ver cómo Felipe saltó por encima de todas esas barreras. Había algo mucho más importante y más glorioso, que era llevar la palabra de Dios a aquellos que también necesitaban oír del Señor Jesucristo. Muy bien, vemos que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Muy bien. Predicar el Evangelio y predicar a Cristo es lo mismo. El Evangelio no es la exaltación de la moralidad. El Evangelio no es la exaltación de la moralidad. No somos llamados a convencer a las personas para que dejen sus malos hábitos y vivan decentemente. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es llevar a las personas a que puedan entender que son pecadores y que necesitan arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo. Ese es el Evangelio. No es la moralidad. A veces pensamos, ¿no?, que cuando una persona hay cambios en su vida, es bueno. Es bueno que las personas se aparten del pecado, dejen sus vicios, caminen rectamente, pero eso no salva a nadie. De hecho, muchas veces puede ser un impedimento. Que aquellas personas se comparen con otros, digo, pues yo no soy tan mala persona. Pues fíjate fíjate aquel, yo no soy tan mala persona. Y eso puede ser un gran impedimento para que vengan al Señor Jesucristo, para que reconozcan que son pecadores y que necesitan un Salvador. Pueden pensar que por sus propios méritos, por sus buenas obras, por su vida moral, su vida recta, decente, pues van a ser aceptados delante de Dios. Y Dios dice no. ¿Recordáis? Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Es a través del Señor Jesucristo. Y el Evangelio no es transformar a las personas de una forma exterior. El Evangelio es cierto que transforma a las personas, pero de una forma interior. Transforma el corazón y trae un cambio de vida, de propósitos, de actitudes. Es una nueva vida en Cristo lo que trae el Evangelio. Así que eso es lo que fue Felipe a hacer a Samaria. Les predicaba a Cristo. La proclamación del Evangelio es decir al ser humano la necesidad que tiene de un Salvador. Es mostrarle su pecado y que en Cristo hay perdón. El Evangelio bíblico es un llamado al arrepentimiento. No solamente es un sentimiento de que sí he fallado muchas veces. No, es llevarlo al arrepentimiento. El arrepentimiento es que ese corazón realmente se quebrante delante de Dios. Reconozca que ha ofendido desde el día que nació a ese Dios 3 veces santo. Y lo hemos hecho todos nosotros, ¿verdad? La inclinación natural que tiene el ser humano al mal. No hay ningún niño a quien tú tengas que enseñarle a hacer el mal. Tú no tienes que enseñar al niño, mira, para mentir tienes que hacer esto. Lo sabe de sobra. Lo sabe de sobra. Y como esto, muchas otras cosas. Hay algo en el ser humano que es esa vieja naturaleza pecaminosa que ya traemos de serie y que nos lleva al pecado. Y es hacer entender a las personas que realmente debemos de arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en el Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, quien es el único que ha satisfecho la justicia de Dios y que por la fe en su nombre hay salvación. Esto es lo que Felipe hizo en Samaria. Felipe era aquel judío heleno que no rehusó proclamar el Evangelio a los samaritanos, quien, como ya vimos, no eran bien considerados por los judíos. Y esto nos enseña que el Evangelio es más importante que todas las diferencias sociales o culturales que puedan existir. Felipe fue un pionero al llevar el Evangelio a los samaritanos. No lo hizo ninguno de los apóstoles.
Y el Señor les había dicho, ¿no? Ir por todo el mundo, como seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Señor, Jerusalén y Judea sí, pero Samaria, ¿a Samaria? Y ninguno de los apóstoles fue a Samaria hasta entonces. El Señor usó a Felipe, este judío heleno, que quizás por su trasfondo no tenía tantos prejuicios como tenían aquellos judíos hebreos que no querían saber nada de los samaritanos. Felipe realmente fue un pionero a llevar el Evangelio allí, a Samaria. Hay muchas cosas que preocupan a la sociedad, ¿verdad? Cuando se hacen encuestas, pues hay esos baremos que dicen lo que le preocupa a la sociedad ahora es el terrorismo, o es el paro, o la corrupción, o podemos poner un largo etcétera, ¿verdad? ¿Qué es lo que le preocupa a la sociedad? La vida en sí misma conlleva dolor, ¿verdad? Hay necesidades físicas, emocionales, sociales, afectivas, y también podemos poner un largo etcétera. Pero el origen de todo ello es el verdadero mal, y causante de todos los problemas del ser humano, y el origen de todo ello se llama pecado. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó sin pecado, santos que podían tener plena comunión con Dios, podían gozar de todas las bendiciones de Dios, no había enfermedad, no había muerte, ni esa larga lista de desdichas que azotan a nuestra sociedad. El mundo perfecto, el mundo que Dios creó. Pero cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, ese mundo perfecto se rompió. La imagen santa de Dios en el ser humano fue rota. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, en santidad, en justicia. Pero por la desobediencia de Adán y Eva, la imagen de Dios en el hombre se rompió. Y todos hemos nacido en este mundo con la imagen de Dios en nosotros rota por el pecado. Porque un Dios santo no tolera el pecado, ni puede tener comunión con el pecado. El pecado es el causante de todos los males que azotan a nuestra sociedad. Es algo común a todo ser humano, que traspasa fronteras geográficas, culturales, raciales, etcétera, etcétera. Puedes ir al sitio más recóndito del mundo, más alejado de la sociedad avanzada, y vas a encontrar pecado. En aquellos que están en la selva, aquellos que no tienen internet, que no tienen televisión, que no tienen esto, que no tienen la influencia de la sociedad, tienen pecado en su corazón. Aquello que les lleva a hacer el mal delante de Dios, a quebrantar la ley de Dios, a ofender a un Dios 3 veces santo, porque es algo que está en el ser humano, porque es la imagen que se rompió cuando el pecado entró en el mundo por un hombre. No tratar la raíz del problema es como querer sacar el agua de una barca cuando tiene un agujero. Imagínate, achicar el agua de una barca, saca el agua, y va entrando por el agujero. No es la solución. O es como tratar de solucionar un reventón de una tubería de agua con un cubo y una fregona. ¿Te imaginas? El agua saliendo a toda presión, y tú con la fregona y el cubo. Y venga, y otro cubo, y venga, otro. No es solución. ¿Qué harás? Correrás a la raíz. ¿Dónde está la llave de paso? ¿Dónde puedo cortar esto de raíz? Irás allí y cerrarás el agua, ¿verdad? Eso es atacar la raíz del problema. Y en cuanto al pecado pasa lo mismo. Muchas soluciones que propone esta sociedad, la psicología, son como el cubo y la fregona. Son como el cubo y la fregona. ¿Tienes este problema? Haz esto, haz aquello, prueba así o prueba así, o coge esta fregona que tira mejor, pero el agua sigue saliendo. Entonces el Evangelio, ¿qué es lo que nace? El Evangelio lo que hace es decirnos cuál es la raíz del problema, dónde está la llave de paso. ¿Y eso quién nos lo dice? Lo dice nuestro Creador, Él que nos conoce perfectamente y sabe cuál es la solución del problema.
Y la solución viene por medio del Evangelio, que es lo que nos vuelve a la comunión con Dios. Felipe llegó a Samaria y les predicaba a Cristo. Sabía que el mal del pecado no era algo exclusivo de los judíos. Quizás los judíos lo pensaban así, ¿verdad? ¿Recordáis aquel fariseo? Señor, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ¿verdad? Doy diezmo, hago esto, doy limosnas, hago lo otro. ¡Qué bueno soy! Así se podían considerar muchos de aquellos fariseos. Pero el mal del pecado afectaba a judíos y afectaba a samaritanos. Felipe traspasó esa frontera social y cultural entre judíos y samaritanos, porque sabía que tanto unos como otros encontraban la solución de su problema en Cristo. El Evangelio son las buenas noticias, buenas nuevas de salvación para todos aquellos que estamos afectados por el virus del pecado. Y eso somos todos. Imaginaros que sale una epidemia y tenemos que vacunarnos. Pues seguro que iríamos, ¿verdad? Pues hay una epidemia espiritual, pecado. Estamos infectados. ¿Cómo nos afecta? Que te lleva a la muerte, a una muerte eterna, toda una eternidad separado de un Dios santo, sufriendo el castigo eterno. Estamos infectados. Y la solución es Cristo. No es la fregona y el cubo. La solución es Cristo. No es lo que este mundo pueda proveer. Es el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? Vamos a ver unos versículos como lo expresa el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Y nos dice, ¿qué es el Evangelio? Versículos del 1 al 4. Dice así: además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, y ahora dice que es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. En primer lugar, que Cristo murió por nuestros pecados. Eso tiene que ver algo con nosotros, ¿no? Tiene que ver algo con nosotros. Si nosotros somos los pecadores y Cristo no era pecador, nos afecta a nosotros, ¿no? El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Murió por algo que hemos hecho nosotros, no por algo que Él hizo. Y nuestros pecados fueron los causantes de la muerte de Cristo. El Evangelio viene a nosotros en el estado de pecado en el que nos encontramos. Pero el Señor no pone parches a nuestro gran problema. Él lo soluciona de raíz. Sabiendo que no había nada en nosotros que pudiera solucionar esa imagen rota de Dios en nosotros, ni nada de lo que pudiéramos hacer, Dios en su misericordia proveyó el camino. Y proveyó que su Hijo amado, el Señor Jesucristo, se encarnara, naciera de una virgen, viviera sin pecado y llegara a la cruz del Calvario, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con su muerte es que proveyó vida, vida que puede ser tuya si vienes a Dios en arrepentimiento y fe, confiando solo y completamente en Cristo, en nada ni en nadie más. Si tú no crees que eres pecador, difícilmente vendrás a Cristo. Difícilmente. A veces pensamos que el Evangelio es que las personas vengan a Cristo, y es cierto, pero es necesario que vean su pecado. Y que vengan a Cristo en arrepentimiento. Es una doctrina importante de las Escrituras. Es una piedra fundamental del cristianismo, el arrepentimiento. No es solamente ven a Cristo, ven en arrepentimiento, realmente reconociendo tu necesidad de Él, pidiéndole perdón al Señor por tus pecados.
No es yo vengo a Cristo como que yo soy del Barça y ahora soy del Madrid y ahora soy del Atlético y ahora pruebo esto y ahora pruebo aquello. No. Es venir a Cristo reconociendo realmente que estamos muertos por causa de nuestros pecados y que Él es quien tiene vida y Él es quien da la vida. En el Nuevo Testamento encontramos por lo menos 70 referencias al arrepentimiento. ¿Cuál fue la primera doctrina que predicó el Señor Jesús? En Marcos 1:15 leemos: arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo primero que Jesús enseñó: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué proclamaron los apóstoles la primera vez que el Señor los envió a una misión? En Marcos 6:12 nos dice: predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿De qué? Del pecado. ¿Cuál fue la comisión que Jesús dio a sus discípulos cuando dejó este mundo? En Lucas 24:47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. El arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. ¿Cuál fue el énfasis con el que Pedro concluyó sus primeros discursos en el libro de los Hechos? En Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno. Y en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos. Y podemos ir así a lo largo del Nuevo Testamento. 66 menciones, por lo menos, del arrepentimiento. Es una doctrina importante de las Escrituras. Así que no es decirle: ven a Cristo. No. Es arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Realmente confiesa tu situación delante de Dios, que ya la sabe. Dile que le has ofendido desde el día que naciste, con todo lo que has hecho en tu vida. Y el Señor nos acoge, y ese es el mensaje del Evangelio. Arrepentimiento y conversión. Venir al Señor Jesucristo en fe. Este es el Evangelio. Estas son las buenas noticias que podríamos decir que empiezan con malas noticias. Con la necesidad de arrepentirme. Qué poca gente le gusta arrepentirse. Qué poca gente reconoce que realmente son pecadores. Qué poca gente se compara con ese Dios 3 veces santo. Y la Biblia nos dice, que es la palabra de Dios, que somos pecadores, hijos de ira, enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Pero que por medio de la muerte de Cristo, por nuestros pecados, Dios ha traído reconciliación con Él. El Evangelio conlleva el arrepentimiento por nuestros pecados y fe en que solamente en la persona y obra de Cristo es que podemos tener vida espiritual y comunión con Dios. El segundo Adán, Cristo. Él es quien nos provee esa nueva vida de comunión con Dios. Cristo vino a traer para nosotros la imagen de Dios que en el primer Adán fue rota. En segundo lugar, hemos visto que Cristo murió por nuestros pecados y en segundo lugar vemos que resucitó de entre los muertos. Sin la resurrección no hay evangelio, no hay buenas noticias. Cristo fue una buena persona y lo mataron en una cruz y ¿qué? ¿Y qué más? No, nada más. ¿Vana es vuestra fe? Dice el apóstol Pablo. Si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Confiamos en alguien que ha muerto y allí se quedó. Cristo resucitó de entre los muertos. Sin la resurrección de Cristo no hay salvación. Era necesaria la resurrección victoriosa de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte. Y la resurrección de Cristo es la garantía de que la muerte de Cristo por nuestros pecados ha sido aceptada delante del Padre. Esa es la garantía. Esa es nuestra esperanza. ¿Qué es lo que realmente dio coraje, podríamos decir, a aquellos apóstoles, a aquellos discípulos del Señor? Que Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado y por lo tanto en Él hay vida. No podemos ni debemos diluir el mensaje glorioso del Evangelio. No podemos sustituirlo ni por conciertos de música gospel, ni por actuaciones de teatro, ni por danza, ni por mimo, y puedes poner un largo, etcétera. No. El Evangelio es esto que estamos diciendo esta mañana.
no podemos hacerlo más atractivo de lo que es. No podemos maquillar el Evangelio. El Evangelio conlleva que las personas se ofendan, ¿verdad? No podemos maquillar el Evangelio, porque esa es la palabra de Dios. Ese es el mensaje puro del Evangelio. Y ese mensaje es glorioso. Ese mensaje, junto con la obra del Espíritu Santo, es lo que salva las almas. No es el teatro, ni la danza, ni el mimo, ni etcétera, 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 por más que muchos utilicen. Dios quiso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y no hay otra. El anuncio del mensaje del Evangelio, las verdades de la palabra de Dios dicho a una persona. Esa es la predicación del Evangelio. Cuando tú das testimonio a alguien, ¿estás predicando el Evangelio? No podemos, ni debemos. Yo creo que un día tendremos que dar cuenta. Si tratamos de diluirlo para que no sea tan ofensivo, si tratamos de maquillarlo para que no sea algo tan grotesco, sobre todo esa primera parte, de que somos pecadores. No. El Evangelio es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, nos dice la Escritura. El mensaje que los apóstoles predicaron en Jerusalén y que Felipe llevó a Samaria es el mismo que necesitan hoy los incrédulos. Exactamente el mismo. Y es el mismo mensaje que nosotros debemos de proclamar sin avergonzarnos de él. En un siglo donde se busca la metodología, lo que funciona, lo que fíjate, ¿verdad? Esto funciona. Lo que funciona es el Evangelio. Eso es lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? ¿Qué tienes en tu vara? ¿Qué tienes en tu mano? Dice, una vara. Con esto ve, ¿verdad? Pues es lo mismo. ¿Qué nos ha dado el Señor? El Evangelio. No nos ha dado nada más. Todo lo demás son invenciones humanas. La predicación del Evangelio, el anuncio del Evangelio, eso es el instrumento que el Señor nos ha dado. Versículo 6. No os espantéis, que veréis que vamos a dar grandes saltos en este pasaje. No vamos a ir todos versículos por versículos. Versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. La gente unánime escuchaba atentamente. Esto es un milagro. Esto es un milagro. ¿Tú has visto muchas personas que escuchen atentamente el Evangelio? Cuesta, ¿verdad? Aquí estaba el poder de Dios también obrando en los corazones. La reacción de los samaritanos fue sorprendente. Escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe. Me recordó cuando Pablo estuvo en Filipos con Lidia. Dice que el Señor le abrió el corazón para que estuviese atenta. El Señor le abrió el corazón para que estuviese atenta, Lidia. Y aquí dice los samaritanos que escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe. Yo veo lo mismo. El Señor ahí estaba obrando en los corazones para que escuchasen atentamente. Y podemos aprender algo de los samaritanos, ¿verdad? Podemos aprender a escuchar atentamente. Dios ha hablado. Todo lo que Dios ha dicho lo tenemos en su palabra, en la Biblia. Todo lo que necesitamos para la salvación y santificación de nuestras vidas está en su palabra, pero debemos de escuchar atentamente. Y a veces vamos pasando páginas, ya me he leído 5 capítulos. ¿Y qué has leído? No hemos escuchado atentamente. Y debemos aprender a escuchar lo que el Señor nos dice, porque lo que el Señor nos dice está escrito en su palabra. Eso es lo que el Señor nos dice. ¿Dónde vamos a escuchar la voz de Dios? ¿Dónde? En su palabra. Pero debemos de aprender a escuchar atentamente lo que el Señor nos dice. Para que su palabra pueda tener efecto en nuestras vidas, debemos de escuchar atentamente. Si no, nos suena a música. Palabras muy lindas o muy bonitas, pero que no afectan nuestras vidas. No, eso no es lo que el Señor quiere.
les escribí las grandezas de mi ley, dice el Señor, ¿verdad?, del pueblo de Israel, y les fueron tenidas como cosa extraña. Hastiado estoy, le dijo el Señor a su pueblo, de vuestros sacrificios y de todo lo que me ofrecéis, vuestras ofrendas, hastiado estoy. Porque el pueblo que no estaban escuchando atentamente la palabra de Dios. Y a veces nosotros pecamos de lo mismo, de que leemos las Escrituras, tenemos nuestra devoción, pero no estamos escuchando atentamente lo que el Señor te dice. ¿Por qué? Porque has cerrado la Biblia y estás haciendo lo contrario de lo que acabas de leer. ¿Verdad? Debemos de aprender a escuchar atentamente la palabra de Dios. Todo lo que le ha dicho aquí está escrito. Para nuestra salvación y para nuestra santificación, aquí está escrito. Y el Señor dijo en varias ocasiones, el que tenga oídos para oír, oiga. Y en varias ocasiones, no lo dijo una vez, no lo dijo en varias ocasiones. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Recordáis el rico y Lázaro cuando pasaron, verdad? Murieron tanto uno como el otro. ¿Qué dijo el rico? Padre Abraham, envía a Lázaro que hable a mis hermanos y les diga para que ellos no vengan a este lugar. Y Abraham, ¿qué les dijo? ¿Qué le dijo? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. A Moisés y a los profetas tienes, óiganlos. Ahí está. Escuchar atentamente la palabra de Dios. Con la oración del salmista que dijo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando abras las Escrituras en tus devociones privadas, Señor, abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Que realmente podamos escuchar la voz de Dios. No leer signos gramaticales, solamente escuchar la voz de Dios. Felipe les hablaba de un judío llamado Jesús, quien era el Hijo de Dios, que había sido crucificado en Jerusalén, había resucitado de la tumba y que en su nombre había perdón de pecados. Ese es el evangelio que predicaba Felipe. Un Jesús al que quizás algunos de ellos habían visto y oído. La ciudad en donde Jesús habló con la mujer samaritana estaba a unos 11 kilómetros de distancia. Posiblemente había samaritanos que habían escuchado. ¿Recordáis cuando la mujer dio testimonio de Jesús en la ciudad? Muchos creyeron en él, no solamente por la palabra de la mujer, sino porque realmente escucharon a Jesús. Así que había muchos que sabían de Jesús y Felipe les hablaba de ese Jesús que ahora había muerto, como el Cordero de Dios, pero que había resucitado. Por boca de Felipe oían la muerte y la resurrección del Señor. Recordemos que una de las creencias que los samaritanos tenían era la venida del Mesías. ¿Qué le dijo la mujer samaritana a Jesús? Sabemos que ha de venir el Cristo. Y Jesús le dijo, yo soy. ¿Verdad? Ellos creían que había de venir el Cristo. Ahora, no solamente escuchaban a Felipe por lo que decía, sino también por las señales que él hacía. Nos dice el mismo versículo. Escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Vale, había señales que hacía. ¿Cuáles eran? Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Señales. Eran las mismas obras que Jesús hizo y que los apóstoles hicieron. Las señales no eran algo exclusivo de los apóstoles. Esto ya lo vimos cuando estuvimos considerando a Esteban. No era algo exclusivo de los apóstoles. Esteban, que también era uno de los 7 siervos para servir a las mesas, también hacía grandes señales y prodigios entre el pueblo. Felipe, en medio de los samaritanos, ¿qué nos dice? Lo mismo, viendo las señales que hacía. Algo que diferenciaba los milagros que Jesús hacía era que Jesús los hacía porque Él es Dios. Él tenía el poder en sí mismo de hacer milagros. Jesús, al viento y al mar les dijo, calla, enmudece, y le obedecen. Jesús le decía a aquel que tenía la legión, sal de él. Y salían dando grandes voces los demonios. El Señor tenía el poder en sí mismo, porque Él es Dios. Los apóstoles, Esteban, Felipe, podían hacer señales porque habían recibido del Señor el poder
para hacerlos. Ellos tuvieron un poder delegado, no había poder en ellos. Era lo que el Señor les concedió. Otra diferencia es que Jesús, cuando hacía milagros, podéis recordar, muchas veces decía: tus pecados te son perdonados. Porque Él tenía toda autoridad de poder perdonar. Recordáis que esto a los fariseos les sonaba, dice: este blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Nadie. Solo Dios puede perdonar pecados, pero Jesús es Dios. Por eso Él tenía toda autoridad de decir: tus pecados te son perdonados. Esto nunca lo encontramos ni en los apóstoles ni en otros siervos del Señor. Solo Dios puede perdonar pecados. Esto es algo que no ha delegado a nadie, absolutamente a nadie, ni siquiera al sacerdote católico. Solamente Dios puede perdonar pecados. Las señales que hacía Felipe, al igual que Esteban o los apóstoles, tenían siempre el mismo objetivo, que era ratificar que el mensaje que estaban predicando provenía de Dios. Los milagros no salvan a nadie. Por más espectaculares que sean, los milagros no salvan a nadie. Es la predicación de Cristo. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. En el versículo 8 dice: así que había gran gozo en aquella ciudad. Había gran gozo porque las ataduras de la enfermedad eran desatadas. Los espíritus inmundos no tenían el poder de resistirse al poder de Dios. Pero sobre todo lo más glorioso era que en Jesús el ser humano podía ser liberado de las ataduras del pecado y podía volver a tener comunión con su Creador y recibir la promesa de la vida eterna. Cristo trae vida allí donde hay muerte. Ahora es cuando saltamos del 9 al 11, no vamos a tratar el tema de Simón el mago en esta mañana, lo dejaremos para otra ocasión, pero ahora nos vamos al versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Dios bendijo la predicación del Evangelio y hubieron personas que creyeron en el Señor y fueron bautizados. El bautismo siempre sigue a la fe. El bautismo es un testimonio público de identificación con Cristo. Es una manifestación externa de una realidad interna. El bautismo nunca salva a nadie. Ningún bautismo nunca salva a nadie. Ni el bautismo católico, que se hace cuando son niños, ni los bautismos protestantes o cristianos cuando se hacen las personas mayores. El bautismo no salva a nadie. Simón el mago, lo veremos en la otra ocasión, se bautizó y dijo creer. Eso ya lo veremos más adelante. Y de hecho, seguro muchos de nosotros conocemos personas que viviendo años en el Evangelio, en el ambiente de iglesia, habiendo sido bautizados, habiendo dado... ¿Dónde están ahora? ¿Fueron salvos? ¿No fueron salvos? Eso lo sabe el Señor, ¿verdad? Pero lo que nosotros, el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Nosotros por sus frutos los conoceréis. No vemos el corazón. No vemos el corazón de las personas. Aquellos que un día dijeron, sí, yo creo en el Señor, y se bautizaron y dieron testimonio público. ¿Dónde están hoy? Yo veo sus obras y sus obras me dicen que no. El Señor es quien conoce los corazones. Pero el Señor también nos dijo, por sus obras los conoceréis, ¿verdad? Saltamos el 13 y nos vamos al 14 ahora. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Muy bien, recordáis cuando hubo la persecución, que los cristianos fueron esparcidos, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Allí se quedaron, en Jerusalén. Ahora llegaron noticias a sus oídos de que en Samaria estaba sucediendo algo. Que las personas estaban creyendo en el Señor. Estaban recibiendo el Evangelio y decidieron enviar a Pedro y a Juan, dos de los apóstoles, a que fueran allí. Felipe, como ya he mencionado, era un judío heleno mucho más abierto a relacionarse con no judíos, pero Pedro y Juan
Pedro y Juan eran judíos hebreos, más reacios a las relaciones con los no judíos. Recordamos aquella ocasión cuando pasaron por Samaria y no quisieron recibir a Jesús en una de las aldeas de los samaritanos. ¿Qué le dijo Juan? Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Ahora ese Juan caminaba con Pedro de Jerusalén a Samaria a ver qué es lo que estaba sucediendo. Eso lo decidieron los apóstoles, decidieron enviar allá a Pedro y a Juan. Caminaban hacia Samaria. ¿Cuáles serían sus pensamientos? ¿Cómo iban a reaccionar al ver lo que allí estaba aconteciendo? Versículo 15 al versículo 17. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Muy bien, cuando ellos llegaron allá, vieron y reconocieron la gracia de Dios en los samaritanos. Lo vieron y reconocieron la obra de Dios en el corazón de aquellas personas e intercedieron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Este es un hecho peculiar en las Escrituras, porque entendemos en el Nuevo Testamento que el bautismo del Espíritu Santo sucede en el mismo momento que una persona nace de nuevo. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo y es hecho hijo de Dios, en ese mismo momento es bautizado en el Espíritu, que significa que es colocado por el Espíritu en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos coloca en el cuerpo de Cristo y viene a morar, a hacer morada en el creyente. Ahora, aquí es un hecho peculiar porque ellos creyeron, los samaritanos creyeron y fueron bautizados, pero todavía no tenían el Espíritu Santo. No sucedió en ese mismo momento. Es algo peculiar en las Escrituras. Tenemos un caso semejante en Hechos capítulo 19 con unos discípulos de Éfeso que Pablo les dijo: ¿cuándo recibisteis el Espíritu Santo? Y ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Dijeron: ¿en qué habéis sido bautizados? En el bautismo de Juan. Y entonces es cuando les expuso el Evangelio, creyeron en el Señor, fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo, en Hechos 19. Pero en este caso vemos que creyeron, fueron bautizados, pero todavía no tenían el Espíritu Santo. ¿Por qué? El Señor quiso que fuese necesaria la intervención apostólica para que los samaritanos recibiesen el Espíritu Santo. Y decimos, ¿por qué? Podían haber salido dos iglesias en ese momento. Había unas diferencias religiosas entre los samaritanos y los judíos, ¿verdad? Y ahora Felipe predica el Evangelio, se convierten, son bautizados. Si no interviene ninguno de los apóstoles, podía haber sucedido algo. Dos iglesias. Una iglesia samaritana y una iglesia judía. Podría haber sido. Pero esto no estaba en los planes de Dios. Quería unificar al cuerpo de Cristo. Una sola iglesia. Una sola iglesia. Y por eso el Señor quiso la intervención apostólica para que los samaritanos recibiesen el Espíritu Santo. Fue una forma de unificar la iglesia del Señor, que no se perpetuasen las diferencias religiosas que habían entre judíos y samaritanos. Y de esta forma se evitó una iglesia judía y una iglesia samaritana. Por un lado, y escuchar esto nos va a hacer entender, por un lado, los apóstoles reconocieron la obra de Dios entre los samaritanos. Y por otro, los samaritanos tuvieron que reconocer que, como dijo Jesús, la salvación viene de los judíos. ¿Os dais cuenta? La importancia de que realmente Pedro y Juan fueron a Samaria, vieron la obra de Dios, reconocieron que Dios ha tenido gracia de los samaritanos y han sido salvos. Y entonces nos dice que ellos les imponían las manos, oraban por ellos y recibían el Espíritu Santo. Pero los samaritanos tuvieron que reconocer algo, que la salvación viene de los judíos, como les había dicho Jesús. Y de esta forma vemos que el Señor unificó a esos dos grupos cultural y socialmente separados en una sola iglesia,
en el cuerpo de Cristo. Pero el resto del Nuevo Testamento vemos que el Espíritu Santo es dado en el momento que una persona viene a la salvación en Cristo. Es la obra por la cual el que ha creído es colocado en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Es bautizado, introducido, hecho parte de la Iglesia. En Corintios nos dice, capítulo 12 y versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. En un solo Espíritu fuimos todos, subrayemos esto, fuimos todos. ¿Hay cristianos que tienen el Espíritu Santo y hay cristianos que no tienen el Espíritu Santo? No. Si eres cristiano, tienes el Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, no eres cristiano. Y eso es interesante que lo podamos entender. Todo cristiano en el momento que ha creído en el Señor Jesucristo con arrepentimiento y fe, ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Ha recibido el sello del Espíritu Santo en su corazón. Ha sido regenerado. Y esta es una obra que el Espíritu Santo hace en el corazón. El Espíritu Santo es un don. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a los discípulos? Recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es un don? Un regalo. No ves ninguna exhortación a las Escrituras a que, Señor, dame tu Espíritu, Señor, dame tu Espíritu, Señor, dame tu Espíritu. Los regalos no se piden, se reciben. Y el Espíritu Santo es el don de Dios, y Dios lo da, lo otorga, y se recibe en el corazón por la fe en Cristo. No hay cristianos que sí han recibido el bautismo del Espíritu y cristianos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. No hay ninguna exhortación en las Escrituras a que seamos bautizados en el Espíritu. Sí que la hay a que seamos llenos del Espíritu. Eso sí, ser llenos del Espíritu significa que el Espíritu Santo controle todas las áreas de nuestro pensamiento, de nuestro intelecto, voluntad, sentimientos, de nuestra persona, sean controlados, dirigidos, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu. Pero ser bautizado en el Espíritu es ser colocado en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y todo aquel que ha nacido de nuevo por la fe en Cristo ha sido bautizado en el Espíritu Santo porque ha sido colocado en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y es una obra divina que hace Dios. Saltamos, y este es el último salto de los versículos del 18 al 24, y nos vamos al 25, el último versículo. Y ellos, esto es los apóstoles, Pedro y Juan, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Muy bien. Los apóstoles supongo que descendieron de Jerusalén a Samaria diciendo, a ver qué nos encontramos. Cuando vieron la obra de Dios, la reconocieron, intercedieron por los samaritanos para que en ese caso casi único en las Escrituras recibiesen el Espíritu Santo y la Iglesia del Señor fuese unificada, y se regresaron, ¿a dónde? A Jerusalén. Pero por el camino que hicieron, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Es posible que cuando fueron a Samaria fueron directos, ¿verdad? A la ciudad de Samaria, no se pararon, no se entretuvieron en ningún sitio, fueron a Samaria. Cuando regresaron, ¿qué nos dice? En muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Y habían visto algo. La gracia de Dios ha alcanzado al pueblo samaritano. Ellos necesitan escuchar el Evangelio, igual que los judíos, ¿verdad? Y más adelante, que lo veremos en el capítulo 10, ¡qué asombro! Los gentiles también han alcanzado la gracia de Dios. Eso lo veremos también más adelante. Volvieron a Jerusalén predicando el Evangelio en aquellas poblaciones. Allí por donde pasamos debemos de dejar la semilla del Evangelio. Tú tienes el Evangelio, tú debes de dar el Evangelio. Hemos sido receptores del amor de Dios. El amor de Dios en Cristo ha sido depositado en nuestros corazones, y como receptores del amor de Dios debemos de compartir el Evangelio con otras personas. Dar testimonio del Señor Jesucristo allí donde estemos, allí donde vayamos. A la que tengamos una oportunidad, aprovecharla. Y el Señor la usará como Él quiera, pero nosotros compartir el mensaje del Evangelio para que otras personas puedan entender su necesidad de Dios. El Evangelio es glorioso, porque se forjó en el corazón de Dios.
La redención del pecador por medio de la obra de Cristo es el tema central de las Escrituras. Y Dios está llamando a un pueblo para su nombre. Aquellos que hemos creído debemos anunciar ese glorioso Evangelio. Necesitamos conocer y meditar en el Evangelio, hasta que nuestros corazones ardan por el Señor. Y como aquellos creyentes que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio, así nosotros podamos hacer lo mismo. Podamos compartir el mensaje del Evangelio, y para eso debemos estar empapados del Evangelio. ¿Recordáis a Jeremías, profeta Jeremías, pobre Jeremías, el ministerio de juicio constante que tuvo, todo el rato, anunciando que vendría juicio de parte de Dios si no se volvían, todo el rato? Y dice que se propuso, dice, no voy a predicar más. Dice, hubo un fuego dentro de mí que no pude aguantarlo. Y siguió predicando la palabra de Dios. Él predicaba juicio. Nosotros podemos predicar buenas nuevas de salvación. Lo que nos falta es ese fuego, ¿verdad? Ese deseo de que otras personas hallen en Cristo lo que nosotros hemos hallado. Vida de entre los muertos. Pues lo dejamos aquí. Otro día seguiremos viendo el mismo pasaje Simón el Mago e iremos avanzando en el libro de los Hechos. Muchas gracias, que el Señor os bendiga.